Listo. Muy buenos días a todos, espero que estén bien y agradezco su asistencia a este Academia Live, en donde hablaremos sobre cómo diseñar moldería fácilmente y rápidamente con CryoParametric, específicamente con algunas extensiones que él posee. Voy aquí a hacer una prueba de sonido a ver si me están escuchando. ¿Pueden confirmarme que por favor me están escuchando en el chat? ¿Me escuchan? No, ya murió. ¿Me escuchan? Listo, perfecto. Un minuto más y empezamos, por favor. Listo, perfecto. Entonces, como les dije, vamos a dar inicio y básicamente yo soy Jonathan Alfonso, este es mi correo y soy mecánico, ingeniero mecánico que trabaja con diseño y manufactura. Adicionalmente trabajo temas de realidad virtual y aumentada en su desarrollo y actualmente trabajando en algunos temas de administración de proyectos e innovación. Entonces, ¿cuál es la agenda de hoy? La agenda de hoy vamos a hablar un poco de los módulos de CryoParametric, específicamente Cryo Expert Mold Base Extension, cómo, o más bien qué capacidades tienen en cuanto a diseño de moldes, y luego vamos a proceder a hacer un demo de un diseño de molde con esta librería. Y finalmente cerramos con preguntas. Entonces, no siendo más, empecemos. Entonces, CryoParametric es una solución enfocada a diseño de producto, pero eso se extiende a diseño de producto pues, en varias áreas, o digámoslo así, en todo su ciclo de vida. Entonces, aunque estamos hablando de moldes aquí, CryoParametric no soporta en el diseño de partes. Entonces ya hablemos partes plásticas. Tenemos nuestra parte plástica y ahora vamos a proceder a hacer su análisis y diseño para inyección. Entonces, para hacer esto de una manera óptima y digamos que mejor, entonces CryoParametric cuenta con unas extensiones. En este caso, Cryo Expert Mold Base Extension. Y lo que hace es que son un montón de librerías, que algunas son en 2D, como lo ven aquí, que nos ayudan a definir todos los elementos de nuestro molde. Entonces, las capas de cavidades, los eyectores, las guías, los botadores. Entonces, elementos los trabajamos con catálogos que ya tienen predeterminados, y entonces ellos
esta extensión nos ayuda a definir de manera inteligente todos estos elementos. O sea, no ir yendo al detalle de comenzar a hacer cada agujero, digamos que para cada línea de enfriamiento, sino que CryoParametric nos lo ayuda a hacer muy fácilmente. Nos ayuda a sacar, esto es súper importante, nuestras listas de materiales. Impresionante por su facilidad de hacer y el ensamble de nuestro molde, ¿cierto? Y digamos que en el análisis de interferencia con algún elemento aquí es súper sencillo. ¿Por qué? Porque todos los elementos se están teniendo en cuenta desde el principio. Otro elemento para tener en cuenta es que tenemos flujos de trabajo integrados. Entonces, si queremos ir a hacer una modificación en nuestra parte de diseño, podemos hacerlo. Y esto, pues obviamente va a afectar nuestro molde. Listo. Y tendríamos con esta extensión pocos problemas con, o casi nulos problemas de interferencia de elementos. Listo. Que, por ejemplo, cuando diseñamos tradicionalmente con alguna herramienta básica, vamos a tener cuando estemos ensamblando. Entonces, aquí les comento para la definición de las cavidades, los catálogos de molde base que trabajan ellos son todos estos y hay más, entonces nos ayuda rápidamente la definición. Entonces, estas librerías entonces cuentan, como les dije, con un montón de subsistemas, entonces guías, boquillas, eyectores, guías de enfriamiento, soportes, deslizadores, slack y lifter. Listo, que trabajamos en nuestros moldes. Entonces, bueno, aquí slash, lifter y los pines o los eyectores. Todos estos elementos son fácilmente de definir y lo hacemos de una forma muy sencilla. O sea, cuando ya tenemos moldes muy complejos, entonces esto se vuelve un problema porque vamos a tener problemas de interferencias en nuestros ensambles. Pero esto aquí va a ser muy sencillo y ya lo vamos a ver en nuestro demo. Listo, y lo mismo en la definición de guías o más bien de canales de enfriamiento. Entonces voy aquí, bueno. Como les dije, digamos que en la definición de la boquilla, de una vez van a generarse los tornillos o automáticamente se van a ensamblar los tornillos que va a soportar esta boquilla. Y esto finalmente en donde va a afectarse en la lista de materiales, ¿cierto? Entonces, todo esto es automático, pero cuando generamos nuestra lista de materiales nos dicen, oye, mira, tienes que comprar tantos materiales para ensamblar ese molde. Listo. También con esta extensión podemos simular la apertura y cierre de nuestro molde. Y finalmente, como les dije, generar la documentación asociada. Listo, esto como base para el diseño. Ya vamos más adelante en nuestro próximo live a hablar de el análisis. Listo, si esta pieza se llena correctamente, si vamos a tener líneas de soldadura, líneas de soldadura en el llenado, si vamos a tener burbujas de aire, faltas de llenado y todos estos elementos. Esto lo vamos a ver más adelante en el próximo live que están invitados. Entonces, no siendo más, arrancamos con nuestro demo, que básicamente vamos a diseñar, digamos que casi en su totalidad, este molde. ¿Listo? ¿Para qué? Para esta carcasa de celular de marca PTC. ¿Listo? Entonces, básicamente, siempre que arrancamos un diseño, arrancamos con dos tipos de análisis. Hacemos un análisis de espesores porque entre más homogéneo sea nuestro espesor en la parte,
este se va a comportar de una manera más uniforme en el llenado. Listo, entonces aquí básicamente hacemos un análisis de espesores, determinamos los sitios y la dirección. Aquí entonces voy a hacer digamos que 8 cortes y le defino una distancia máxima definida entre ellos. Listo, entonces aquí él me muestra algunos requerimientos o más bien algunos casos en donde los espesores son muy pequeños. Entonces, por ejemplo, ahí nos muestran las áreas. Listo. Nos muestran las áreas que, o más bien nos muestran los elementos que no cumplen con este criterio de espesor máximo de 1,5. Entonces, todas esas áreas se presentan este problema. ¿Listo? Una vez definido eso, vamos a hacer un análisis de ángulos de desmoldeo. Simplemente selecciono la pieza, la dirección en la cual va a ser, digamos que, abierto nuestro molde y nos muestra una escala de colores con la que nos va a ayudar en cuanto a cómo hacer la apertura de molde. Entonces, por ejemplo, las partes de azul que son de 0 a 3 los podemos agregar en una cavidad superior, ¿cierto? Y los de 0 a menos 3 pensaríamos que agregarlo en una cavidad inferior. Pero recuerden, había uno de ángulo 0. Ese ángulo 0 en la inyección no se comporta de una manera adecuada. Entonces, lo que vamos a hacer es una edición a nuestra parte con la extensión de Flexing Modeling que ya está agregada en las extensiones de Creo Design Essential y simplemente le damos un ángulo negativo para agregar en nuestra cavidad inferior. Listo, volvemos a hacer nuestro análisis de ángulo de desmoldeo, seleccionamos nuestra parte, nuestra dirección de apertura de molde y hacemos el análisis. ¿Listo? Entonces ahí pensaríamos que en principio no tendría problema nuestro molde en cuanto a apertura. Ya vamos a ver algunos elementos que sí tienen problema. Listo, entonces aquí podemos definir materiales y todo eso para nuestro análisis, pero aún no digamos que no es importante definir nuestro análisis. Ahora vamos a crear un nuevo tipo de parte que básicamente va a ser un molde de cavidad y vamos a llamarlo cobertura front o molde front. Aquí seleccionamos la plantilla y listo. Aquí en esta plantilla de molde aparece una dirección de moldeo, pero entonces vamos a agregar nuestra parte de referencia que va a ser a la cual vamos a crear nuestro molde. Aquí seleccionamos nuestra parte y nuestro sistema de referencia. Entonces, aquí tengo que hacer coincidir la parte con la dirección de desmoldeo, pero es muy fácil como lo estamos haciendo. Y visualizamos cómo se va a comportar. Aquí comenzamos a definir, digamos que en alguna medida, el comportamiento de las cavidades. Entonces, como pueden ver, pues es sencillo, pero vamos a trabajar con una cavidad simple. Damos OK, un tema de tolerancias y procedemos a definir nuestro workspace o placa base. Bueno, primero definimos los temas de expansión de material con respecto a qué sistema de referencia lo agregamos y en este caso vamos a agregar una expansión de 5 milésimas. Ya como vieron, entonces los factores en X, Y, Z van a ser de 5 milésimas en expansión, pero como vieron podemos agregar incluso en direcciones independientes. Ahora, comenzamos a definir nuestra placa base, digamos que nuestro macho y hembra, y aquí vamos a definirles las medidas generales que van a tener.
las medidas globales con las que vamos a partir nuestras placas. Y ya tenemos nuestro workpiece. Entonces digamos que a partir de este vamos a comenzar a definir nuestras líneas de particiones, dónde van a ir las guías, dónde van a ir los lifters, y comenzamos. Entonces, para definir nuestras curvas, nuestras líneas de partición, o aquí son superficies de partición, comenzamos a buscar algunas bordes que nos van a servir para el comportamiento. En este caso es importante definir unas superficies de partición, porque como ven son características o geometrías que están en los laterales. Digamos que están perpendicular a nuestra línea de desmoldeo, por lo que debemos agregar ¿qué? Unas deslizadores, unos sliders. Entonces, para generar estas características vamos a tener que diseñar unos sliders. Entonces, simplemente creamos las superficies para después agregarlos en nuestro workpiece. Listo, entonces ya lo hicimos. Y comenzamos a definir nuestras superficies de partición. Seleccionamos el loop. Y OK. Listo, ahora seleccionamos la que va a ser la principal, la que acabamos de crear hace un momento. Y vamos a extender estas geometrías un poco para que lo vean. Entonces, estas no las agrego y estas también las agrego. Listo, esas las excluyo. Le doy preview y como ven, este es el comportamiento de nuestras superficies de partición. Listo, entonces, como ya tenemos nuestra superficie de partición, lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a destruir estas otras superficies para ya generar los sliders en un momento. Entonces aquí selecciono unos bocetos y aquí genero un rectángulo para generar mi superficie de referencia. Esto lo hacemos para generar ya las líneas de partición que van a ser nuestros deslizadores. En esta dirección, OK, y ya tenemos otra superficie de partición que va a ser nuestro sliders. Voy a ocultar el workpiece y también voy a ocultar un momento nuestras líneas de partición para mostrarles lo siguiente. Listo, entonces aquí ya van a ver, tenemos una geometría por debajo. Estas que no van a ser posiblemente sacadas en la apertura del molde normal. Entonces tenemos que generar unos lifters que nos van a ayudar en la generación de estas geometrías. Entonces esto lo hacemos con unas librerías que tiene CryoParametric, que es súper sencillo generar esta geometría, como lo ven aquí. Aquí vamos a ajustar la dirección. Y ya vamos a ajustar la geometría para acomodarlo a las ranuras que son. Entonces esta superficie voy a traerla para el borde y sustituir de esta. Y igualmente con la que tiene al lado, selecciono esta superficie y selecciono esta. Listo. Igualmente en la otra dirección. Entonces selecciono esta y
lo voy a mover para esta dirección. ¿Listo? Y igualmente con la otra. Está listo. Listo, entonces ya hice mi lifter, que básicamente me van a ayudar a generar la geometría que está abajo, que son pestañas. Entonces ya ahora sí vamos a mostrar todo, mostremos nuestro workpiece y nuestras líneas de partición. Nuestras superficies, qué pena. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestros volúmenes o digamos que nuestros macho y hembra. Entonces aquí simplemente vamos a hacer split a este molde, pero primero vamos a generar el deslizador lateral. Estas geometrías como referencia y le damos OK. Entonces, este va a ser, digamos que en principio pongámosle un temporal, molde temporal, porque va a ser, digamos, nuestro macho, y esta va a ser nuestra hembra, pero va a ser temporal porque nos toca agregarle, como les dije, nuestros deslizadores y nuestro lifter para la geometría que está por debajo y lateral. Entonces le damos OK y sigamos haciendo, definiendo los componentes de nuestro molde. Entonces vamos a hacer otro molde split. OK. Como referencia va a ser el de abajo. Y vamos a agregar el deslizador lateral. Entonces, veamos aquí, seleccionamos este y agregamos esta geometría que va a ser la que va a calcar. Le damos OK y OK. Entonces esto va a ser, como ven, entonces ya nuestro superior ya tiene, o nuestra hembra ya tiene el espacio para el deslizador. Entonces esta va a ser nuestra cavidad o hembra. Y este va a ser nuestro deslizador, entonces pongámosle slider. Okay. Esto en cuanto a volúmenes, más adelante ya definimos los mecanismos. Entonces ya vamos a tomar el de abajo y igualmente vamos a agregar nuestros lifter para generar la geometría inferior. Entonces aquí mostramos y como ven ya se genera, digamos que la sustracción del volumen. Entonces este aún no lo hemos terminado, va a ser temporal volumen 3. Igualmente este, pongámosle lifter, que va a ser para generar la geometría de abajo lifter 1. Repetimos el proceso para el lifter 2. Entonces tomamos nuestro temporal y como referencia tomamos nuestro lifter. Ok. Y este va a ser, este ya va a ser nuestro core o nuestro macho. Y este va a ser el lifter 2. Listo, lo ponemos a mostrar. Y ya vamos a definir los componentes de molde. Entonces, con los que generamos. Entonces, vamos a ocultar los como en principio y vamos a ocultar las líneas de superficie de partición. Entonces, aquí ya tenemos nuestros volúmenes clasificados. Y entonces vamos a agregar un runner o un camino de llenado. Entonces simplemente aquí hacemos un sketch, tomamos algunas referencias para poner nuestra geometría, close, y ya hacemos nuestro flujo de material.
Entonces digamos que va a ser en este sentido. Aquí quiero que me llene a mi teléfono en este punto, en este punto. Qué pena con ustedes, yo aquí voy a... Qué pena con ustedes, yo me salgo aquí de Skype. Sí, sí, efectivamente. Si tienen preguntas, las pueden ir agregando ahí en nuestro chat. Y entonces, el elemento donde va a ser el camino va a ser este, le damos OK y aquí ya tenemos nuestro camino de material y simplemente vamos a definir nuestros gates, que básicamente tienen un diámetro menor que nuestro camino de llenado o nuestro follow path. Y son los que entregan el material a la cavidad en sí. Aquí no tenemos intersecciones, generamos y le decimos OK. Y de igual manera en la parte inferior. Aquí se hace nuestra base hasta donde va a llegar y no tenemos intersecciones. Se hacer nuestro bloque y ya. Listo, ya tenemos nuestros gates. Ahora vamos a crear nuestro elemento de molde. Listo, ponemos un nombre y listo, tenemos nuestra parte de moldeo. Mostramos nuestro cavity o nuestra hembra y vamos a generar los pasos de apertura de molde. Entonces primero vamos a levantar nuestra hembra o nuestro cord, la dirección, ponemos 180 milímetros y done. Generamos otro movimiento que va a ser la apertura de nuestro deslizador, asignamos la dirección y el movimiento. Y ya generamos otro movimiento. Listo. Esta es nuestra parte de moldeo. Y finalmente generamos los movimientos de los lifters. Okay. Definimos nuestro movimiento. Entonces, esta va a ser en la secuencia con la que va a abrir nuestro molde. Ya vamos a definir los mecanismos. ¿Listos? Que son los que finalmente involucran el diseño. ¿Listo? Pero es súper importante definir estos volúmenes. Entonces, aquí lo que vamos a guardar es la parte con la que la parte generada y ya vamos a continuar con lo siguiente. Vamos a generar los puntos para generar ya los mecanismos de apertura y para posicionarlos con las placas ya grandes. Entonces aquí generamos un plano, va a tener como base este, lo generamos y generamos el punto medio para definir en el mecanismo. Ya los vamos a ver. Esto es necesario y nuestro plano para tener de referencia. Y
Listo, entonces ya tenemos nuestros planos. Aquí también generamos como un sistema de coordenadas que nos va a facilitar ya en la definición de mecanismos. Y ya vamos a continuar con la definición de ya los mecanismos. Entonces, aquí vamos a ocultar, como les dije, la parte con la que vamos a llenar. Aquí si quieren vemos un análisis de los elementos que van a tener. Creamos un boceto para definir dónde van a estar posicionados los botadores o los pines de eyección. En español generalmente le decimos botadores. Entonces queremos que los botadores hagan choque con estos pines que tiene el celular, o la carcasa más bien. Lo definimos aquí de nuevo. Listo, para crear un grupo de puntos. Listo, cerramos el modelo y ahora sí vamos a pasar a nuestra extensión de MX. Aquí ponemos el nombre del proyecto, pongámoslo en demo y démoslo así. Entonces ya pasamos a nuestra extensión de MX, que es donde definimos los mecanismos. Entonces aquí jalamos nuestro ensamble de molde, lo posicionamos primero con los sistemas de coordenado creados. Aquí la base, pongámosle distancia de coincidencia y finalmente el plano medio con este. Listo. Ya lo posicionamos. Voy a ocultar los planos para que no los veamos ahí. Y ahora sí vamos a comenzar. Entonces aquí hacemos un chequeo de las dimensiones generales de nuestra placa. O igualmente con la de abajo. Entonces estas son como las dimensiones generales o más bien globales así de nuestras placas. Y ahora vamos a comenzar a clasificar los elementos. Entonces este va a ser de filling, también va a ser de filling. Listo, y ahora comenzamos con la definición. Lo primero con lo que partimos es con la selección de placas. Entonces aquí vamos a seleccionar, digámoslo así, que estas modelos de SideGate y tomamos la dimensión. Entonces aquí comenzamos, se generan automáticamente. Entonces generamos el tipo. Entonces tendríamos 4 guías laterales, ok, esto lo podemos cambiar. Y ya esta placa se va a adecuar a nuestro molde que hemos creado. Listo, entonces aquí ya tenemos algunas guías, pero siguen faltando elementos. Listo, entonces estas son las guías. Voy a ampliar el espesor de esta placa a 40. Como ven, ahí automáticamente se actualiza. Igualmente la placa, esta pongámosle 38, 40 también. Listo. Y en cavidad quiero que me la seleccione automáticamente y me la reorganice. Listo. Cierro. Y ahora lo que vamos a hacer es generar el slider o nuestro pasador. Entonces cojo digamos que el proveedor de mecanismos,
el tipo y voy a seleccionar el sistema de referencias que definimos hace un momento para nuestro deslizador. Aquí creo que es este y voy a visualizarlo. Entonces aquí automáticamente me genera el mecanismo con el que va a funcionar mi deslizador. Listo, entonces aquí necesito cortarlo un poco porque está muy largo, está incluso fuera de, y vamos a agregarlo a la lista de materiales. Entonces ahí se va actualizando el modelo automáticamente. Para recortarlo, se recalcula. Y esperamos a que haga el corte. Listo, entonces ya tenemos nuestro deslizador. Ahora vamos a definir el mecanismo para eh, eh, nuestros pines de inyección. Entonces seleccionamos el proveedor de pines, los tipos y ya vamos a definir dónde van a estar posicionados nuestros botadores. Aquí seleccionamos, este va a estar aquí, que fueron los puntos que definimos hace un momento, y entonces ahí ya se genera. Listo, que van a estar sobre la placa y los agregamos a la lista de materiales. O podríamos ponerlo como una parte estándar que no tendríamos que comprar. Lo interesante es que las operaciones de corte y todo esto se van generando automáticamente en las placas. Entonces, no más nos tenemos que preocupar por la definición de elementos. Entonces aquí vamos a ver cómo se va mostrando el modelo. Entonces lo selecciono todo. Listo, entonces, pues aunque faltan definir demás elementos, digamos que por el tiempo vamos a dejarlo hasta ahí, pero los lifters, miren que ya incluso el, las guías ya se definieron. De igual manera se hacen con los demás elementos. Entonces, lo que importa es generar los volúmenes y ya con los volúmenes generamos los mecanismos. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar aquí a las preguntas. Listo. Sobre aquí David Ortega me dice, me quedaron dudas de cómo generaste las superficies de partición. Las generamos seleccionando los bordes por donde queríamos hacerlos. Si quieres, este evento va a quedar grabado, lo puedes repetir. ¿Listo? Listo. Aquí nomás hemos abarcado el diseño. En el próximo vamos a abarcar el análisis de llenado. Ya te les voy a mostrar. Podemos aquí abarcar la generación de documentación y los análisis de llenado, ¿vale? No sé si tengan más preguntas. Eso, los expulsadores. Exacto. Muchas gracias, Alejandro. Sí, esto generalmente cambia de país en país. Sí, en cuestión, mira, 25, 30 minutos, ya generamos un molde, aunque hay elementos que faltan, porque debemos hacer nuestro análisis de llenado, ¿vale? Porque de pronto tenemos que replantear el filling path o donde va a estar los gates o puertas por donde se llena. David, sí, por supuesto, puedes escribirme a mi personal que está aquí, ya te muestro. Puedes escribirme a este correo
y te enviaremos una propuesta. O más bien, continuamos una conversación a ver qué elementos de entrenamiento necesitan. ¿Listo? Si quieres me escribes a este correo, te lo pongo aquí. ¿Quieres? Escríbeme y ahí continuamos la conversación ya, digamos que específica. Sí, como te decía Alejandro, aún faltan elementos por considerar, ¿sí? Pero, por ejemplo, los lifters son el elemento que mucha gente crea complejidad porque en alguna medida son difíciles de definir y también el mecanismo. Pero con esta extensión la hacemos rápidamente. Lo importante es que también se pega de análisis, entonces podemos hacer análisis de cómo va a ser el llenado y qué problemas de llenado vamos a tener. Si líneas de soldadura, algunas burbujas de aire, esto lo podemos evaluar. Y ya vamos a ver todos estos elementos en análisis, entonces nos van a hablar de presión de apertura, presión de llenado, temperaturas. Y aunque no son la definitiva, son un acercamiento muy importante que podemos tener en la vida real de nuestra máquina de inyección, ¿cierto? Porque digamos que estos parámetros varían un poco de máquina a máquina, pero básicamente por el sistema de instrumentación. Y bueno, y también como por comentarles, entonces el siguiente live va a ser de análisis y el final análisis de análisis y documentación, y ya después vamos a pasar a fabricación o programación CNC. Todo esto lo podemos hacer sobre la plataforma de Cryoparametric. Listo, entonces aquí es donde toma valor Cryo. Entonces, Iván me dice, ¿este es un paquete de inyección de molde? No entiendo a qué hace referencia. Si al software o al diseño que obtuvimos. Exacto, en cuanto al software es exactamente, si es una extensión, digamos que es una solución de software, se llama Cryoparametric. Listo, y tiene las bondades que les acabo de mostrar. Son algunas, porque también podemos trabajarlo para diseño de piezas. No, David, si quieres, este licenciamiento ya ha bajado mucho de costo. Si quieres, envíame el correo y allí hablamos de una propuesta. ¿Te parece? Listo, perfecto. Sí, entonces, Creo aplica a muchas industrias, pero aquí estamos viendo el segmento de moldes, porque también tenemos simulaciones y, como les dije, programación CNC. Exacto, Alejandro. Antes era el Pro Engineer. Ya nos volvimos más sofisticados y lo llamamos Creo. Vamos en Creo 5. El antes Creo Pro Engineer. Juan Esteban, exacto, mira, volvieron a reestructurar los paquetes de crío y entonces ya, como se vende, pues hay dos formas. Se puede comprar una solución que es el Creo Advanced Design, que contempla un montón de extensiones, ¿sí?
Entonces tiene un montón, digamos que tiene ensambles avanzados, simulación, también tiene programación CNC o CAN y también tiene diseño de moldes, es como el Creo Design Advanced. Pero si tú tienes una solución de Creo y no más necesitas la extensión, también la puedes adquirir. Listo, entonces Alejandro me dice, si por ejemplo trabajamos con Inventor, ¿tiene extensiones o facilidad de trabajar en conjunto con otro software? Muy buena pregunta, Alejandro. Si actualmente poseen una solución de Inventor en diseño, Creo puede trabajar muy bien con extensiones de Inventor, IPT, ¿sí? Pero si quieres, me escribes un correo aquí al correo que te mando y evaluamos muy bien tu situación, porque Inventor también trae una solución de moldes, pero digamos que no es, lo voy a decir aquí pasito, no es tan avanzada como la que tiene Creo. ¿Listo? Pero evaluamos tu situación para asesorarte en la mejor solución. Listo, no sé si los demás tengan alguna pregunta. Igualmente, agradezco mucho su asistencia. Espero que casi que esta hora haya sido de mucho valor para ustedes. Y los esperamos en el siguiente live, que ¿cuándo va a ser? El próximo jueves, de análisis y documentación. Listo, que tengan un muy buen día. Hasta el próximo jueves.